Hoy hemos celebrado la solemnidad, la fiesta del cuerpo de Cristo. Esta fiesta litúrgicamente ha sido separada del Jueves Santo para darle realce a la Eucaristía. El Jueves Santo, la última cena, el Señor se manifiesta como sacerdote y nos deja el misterio de su cuerpo y de su sangre. Pero en la última cena prevalece litúrgicamente el hecho que es sacerdote, que se dirige por un acto de amor sin medida hacia el Padre y hacia nosotros los hombres, hacia la cruz para sacrificarse y entonces de esa manera liberarnos del pecado y darnos la vida nueva en la resurrección. En el Jueves Santo prevalece el aspecto sacerdotal de Cristo. En cambio, en esta fiesta del cuerpo de Cristo se reflexiona, se medita sobre el aspecto de la Eucaristía, del cuerpo del Señor que nosotros recibimos en la Santa Comunión. Este es un misterio infinito, tanto que Santo Tomás de Aquino decía que la Eucaristía es el memorial de la pasión de Cristo, porque no es una memoria solamente, sino que se recuerda y contiene la pasión de Cristo, o sea, su muerte y su resurrección. En la pasión de Cristo se cumplen todas las figuras de la antigua alianza. Ya en la primera lectura del libro del Génesis se ve Melquisedec, que dice que era sacerdote del Altísimo. Melquisedec era rey de Salem, ciudad de paz, y presenta pan y vino, porque era sacerdote, bendice a Abraham, padre de la fe, y bendice a Dios porque Dios se había dado la victoria a Abraham contra sus enemigos. O sea que desde esta primera figura hasta todas las figuras y todas las otras figuras que se fueron dando a través de la revelación del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, se cumplen en la Eucaristía. Esta tradición eucarística es una tradición que viene del mismo Señor, con las palabras que él usó, y que San Pablo, como vemos en la segunda lectura, confirma como que a él le han sido reveladas estas palabras. Y dice: hermanos, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y después hagan esto en memoria mía. Y lo mismo dice después respecto a la sangre, con el cáliz. Este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. O sea que las palabras que el sacerdote pronuncia son palabras con las cuales Cristo, por medio del sacerdote, por sus palabras, hace que el pan se convierta de la hostia del Señor en el cuerpo de Cristo
y el vino en la sangre de Cristo. Este es un misterio, el misterio más grande, la más grande de todas las maravillas que ha realizado nuestro Señor Jesucristo, porque en este alimento Él permanece con su pasión, con su resurrección, y permanece también con su amor. Por eso que es, también dice Santo Tomás, un admirable testamento de su amor. En concreto, yendo al Evangelio de hoy, se trata de las multiplicaciones de los panes y de los peces, con los cuales el Señor quita el hambre a 5.000 hombres, varones, dice. Por lo tanto, considerando mujeres y niños, la cantidad seguramente habrá sido el doble de gente. Pero aunque fuesen solo 5.000 hombres, darle de comer con cinco panes y 2 peces, ya eso demuestra el tenor del milagro que hizo el Señor. El contexto en el cual se desarrolla este hecho eucarístico es un contexto en el cual el Señor enseña con su palabra y cura las dolencias, las necesidades de las personas que habían ido. Dice, en aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. O sea que la palabra de Cristo es palabra eficaz, no es palabra vacía. Siempre que el Señor habla, produce el efecto. No es como la palabra de los hombres, que a veces hablamos sin que nuestras palabras sean coherentes con lo que hacemos. El Señor, con su palabra que anuncia la salvación, salva de la enfermedad en este mundo y salvará a aquellos que acepten su salvación, conduciéndolos a la vida eterna. O sea que el contexto es de la palabra que enseña y de la palabra que obra. Los apóstoles perciben la necesidad de la gente, así como nosotros también cuando vemos en nuestro mundo de hoy tantas miserias, gente que sufre, que no tiene que comer, que está enferma, que muere en las guerras. Son todas cosas que nosotros percibimos. Y en ese momento también los apóstoles percibieron esta necesidad de la gente, sobre todo en el aspecto del alimento y del descanso. Y le dicen al Señor, se acercaron a Él, despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida. Porque este lugar es un lugar desierto. La respuesta de Jesús, del Señor, es como un dardo que llega no solo a los apóstoles, sino que alcanza a nuestros corazones, individualmente, a cada uno de nosotros. Y les dice el Señor, denles ustedes de comer. Quiere decir que la Eucaristía, como primer paso, exige nuestra intervención, sea para con nosotros mismos que para con el prójimo. Y en segundo lugar, cuando nosotros intervenimos, cuando le damos de comer a la gente, el Señor resuelve lo que nosotros no podemos resolver,
como es darle de comer a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. Eso solo Él lo puede hacer. Pero nosotros sí que podemos hacer tanto. Y debemos hacerlo. Los apóstoles le ponen su dificultad. Tenemos solo 5 panes y 2 peces. Es lo que decimos nosotros. Sí. ¿Qué podemos hacer para resolver los problemas de este mundo? Tenemos 5 panes y 2 peces. El pan se hace con el trigo, lo mismo que la hostia de la Eucaristía. Es un poco distinto porque la hostia no tiene fermento. En cambio el pan sí. Y la hostia, el pan sirve concretamente para alimentar en modo material. La hostia alimenta sobre todo en modo espiritual. Pero sea el pan que la hostia provienen del mismo trigo, del mismo grano de trigo. 5 panes, como 5 son los sentidos del hombre: la vista, el oído, el olfato, el sabor, el gusto y el tacto. Son todos nuestros sentidos con los cuales nos comunicamos con el mundo exterior, además de los sentidos internos pero el primer contacto externo que tiene el ser humano con el exterior son los sentidos materiales que hemos dicho. Y 2 peces. Sabemos que pez en griego, las palabras con cuales se escribe pez, ixtus, de ahí viene ictícolo, que es de la pesca. Esas palabras, por los primeros cristianos, se referían a Jesús Salvador. Por eso que dibujaban un pez, un pescado, un pececito, en las puertas de las habitaciones de los cristianos, para referir a Jesucristo Salvador de los hombres. O sea que cada uno de nosotros tenemos nada más que 5 panes, 5 sentidos y 2 peces, y la Eucaristía. Estos 5 sentidos, si se viven en unión con la Eucaristía, son muy distintos a los sentidos del mundo que vive sin la Eucaristía, si se viven en coherencia. Es decir, el mundo con sus ojos ve las cosas del mundo con una visión humana. El cristiano, que es una Eucaristía viviente, ve las cosas del mundo con la fe, con la luz de Dios que llevamos en nuestra alma y que nos da la fuerza, la Eucaristía. Este es el sacramento de nuestra fe, este es el misterio de nuestra fe, que es la Eucaristía. También con el oído, nosotros lo que escuchamos, lo escuchamos en la misma fe, porque escuchamos no solamente las palabras que nos dicen, sino que escuchamos por nuestros oídos la fe que se nos ha transmitido. El olfato es como el sentido de la fe. El cristiano con la fe presiente, tiene este don de descubrir y vivir según la fe. Lo mismo con el gusto en un sentido extendido, digamos, no solamente reducido al sabor de las cosas creadas, de las cosas de este mundo. El cristiano que vive de la Eucaristía tiene la sabiduría, es decir, el sabor de las cosas de Dios. Sabe ver en todas las cosas
la bondad de Dios, saborea las cosas. O sea que el que vive en unión a la Eucaristía tiene la capacidad de hacer lo que el Señor ha dicho, que en realidad parece ser un mandato. Dadles, dice el Señor, denles ustedes de comer. Es un imperativo, denles. Si nosotros somos cristianos y vivimos con la Eucaristía, tenemos que saber dar de comer a los hombres. Dar de comer no quiere decir que le demos el pan, sino que le demos la primera necesidad que tiene el ser humano, el hambre de Dios, la sed de Dios. Cristo, cuando fue tentado del demonio en el desierto, después de 40 días de ayuno, tuvo hambre. Y el tentador le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que con nuestros sentidos transformados por la Eucaristía, en el sentido de la fe, de la sabiduría, de la luz de Dios, podemos llevar a los hombres el mensaje de la fe. Y es el primer paso para que después el Señor intervenga y haga el milagro y multiplique los panes y los peces para que materialmente el mundo pueda resolver todas sus necesidades. Pero nosotros somos ese instrumento eucarístico, como la Eucaristía es el mismo Señor Jesucristo que nos concede a quien comulga la gracia de Dios y los dones del Espíritu Santo que nos quiera transmitir el Señor. Mediante la comunión eucarística nos hacemos uno con su cuerpo, así nosotros también, si somos como el Señor nos ha mandado, hostias, podemos saciar esta sed y hambre de Dios que tienen los seres humanos. El Señor hizo el milagro haciéndolo sentar en grupos como de 50. 50 nos recuerda a Pentecostés, son 50 días. O sea que es la acción del Espíritu Santo que se transmite por la Eucaristía, pero a través de nuestros sentidos unidos a la Eucaristía. Y así lo hicieron, y entonces el Señor sació el hambre, la necesidad, en realidad todas las necesidades. En ese momento era el hambre que tenían después de un día de estar sin comer, de las personas que estaban en ese lugar. Y de todo lo que dieron y distribuyeron y se saciaron, dice, de lo que sobró se llenaron 12 canastos, que este es otro signo muy bonito. 12 eran los apóstoles y 12 fueron los canastos que se llenaron. O sea que cuando nosotros somos una Eucaristía viviente, un instrumento de la Eucaristía, el Señor no se deja ganar en generosidad, y todo lo que hagamos por saciar el hambre de Dios que tienen las almas principalmente, y por nuestro intermedio, por medio de la oración, la devoción eucarística, el Señor obrará los milagros que Él considere orar, recibiremos el 100 por 1, o sea, los canastos llenos. Otra consideración, porque la Eucaristía funda la Iglesia, es el fundamento de la Iglesia, del Espíritu Santo, pero es la Eucaristía que hace la Iglesia, porque es el sacramento del cuerpo y del sangre de Cristo,
que nos hace un solo cuerpo con Él. Y entonces, si 12 eran los canastos, y 12, porque 12 eran los apóstoles, de esos 12, había uno que era Judas. Es decir, que el Señor, por el bien eucarístico que produce un apóstol de Cristo, que consagra el pan y el vino, convirtiéndolos en el cuerpo y la sangre de Cristo, permite la incoherencia, la infidelidad, la corrupción de un ministro sagrado, porque el bien que hace supera infinitamente el mal. Y eso es muy actual cuando vemos corrupción de grande tenor a veces y decimos y nos preguntamos, ¿cómo puede ser? El infinito amor de Cristo, el amor de los amores, que se encierra en el sacramento de la Eucaristía, con tal de difundir el amor infinito que se contiene en el Santísimo Sacramento, no ahorra ni siquiera los instrumentos que son corruptos, con tal de que produzcan la Eucaristía para el bien de las almas. A veces tendremos que pensar más en esto que hace el Señor, que no le importa el mal y la corrupción. No es que no le importe, porque no puede admitir nada que sea corrupto, ni nada que sea pecado, infidelidad, pero el Señor, con tal de transmitir el caudal de su amor del Espíritu Santo, permite que existan personas de este género, ministros consagrados, por el bien de la Iglesia y el bien de las almas. Cierto, nosotros tenemos 5 panes, porque 5 son los sentidos, y tenemos 2 peces, porque Cristo es hombre y es Dios. Para unir nuestros 5 sentidos a estos 2 peces, hace falta otro milagro y otra obra maravillosa del mismo tenor de la Eucaristía, y es la Virgen, porque Dios no puede permitir que nada impuro se una a Él, porque Dios es santo, es puro, y por eso que la Virgen, que es la Santísima Madre de Dios y la Purísima Inmaculada Concepción, es la que puede unir nuestros 5 panes, nuestros 5 sentidos, a los 2 peces de Cristo, porque ella suple, que somos pecadores, suple con su santidad y con su pureza, cuando somos verdaderos hijos de María, Madre de la Eucaristía, hace que nuestros 5 panes, nuestros sentidos, todo nuestro ser humano, esté en comunión con los 2 peces de Cristo, con la Santa Eucaristía, el Dios hombre hecho pan por nosotros y que se multiplica en los altares. Por eso que, así como María, siendo una frágil doncella, con su pureza y santidad, atrajo al Altísimo Dios del cielo hasta que el hecho de hacerse su hijo, también María hará que nosotros y que nuestra fragilidad del pecado y nuestros límites puedan hacer que nuestros 5 sentidos sean una manifestación eucarística del divinísimo y santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la gracia que tenemos que pedirle en este día al Señor, ser como Él una prolongación de la Eucaristía, hostias vivas,
por el don de su gracia, del Espíritu Santo, y por la admirable intercesión de la purísima, inmaculada Madre del Dios vivo. Que así sea.